Manera 1. El arte de parecer más fuerte de lo que eres. Hay momentos en la historia en que los imperios más sólidos se desmoronan, no por la fuerza de un enemigo, sino por el arte de una ilusión. Una ilusión tan perfectamente construida, que hizo temblar castillos, doblegar voluntades y rendir ejércitos sin que una sola espada se desenvainara. Maquiavelo lo sabía. En una Italia fragmentada por guerras, traiciones y cambios de lealtades, entendió que el poder no siempre pertenece al más fuerte, sino al que sabe parecerlo. Porque en el juego de la política, como en la vida, no gana quien es, sino quien aparenta ser. El poder, decía Maquiavelo, no se toma con la verdad desnuda, sino con la máscara bien puesta. Esta es la primera lección que deja a los hombres que desean gobernar: el poder empieza con la percepción. No importa cuán débil seas en realidad, si puedes convencer al mundo de que eres invencible, entonces ya lo eres. Porque el miedo es más rápido que la espada. Porque el respeto nace primero del temor. Es el principio del león y del zorro. El león impone por su fuerza, pero cae en trampas. El zorro no puede luchar, pero nunca cae en una. El príncipe ideal, dice Maquiavelo, debe ser ambos: fuerza cuando es necesario, pero astucia siempre. Y aquí es donde empieza el verdadero dominio, en el dominio de la imagen. Piénsalo. ¿Cuántos líderes han gobernado sin tener el control real del ejército, de la economía o del pueblo, pero mantuvieron el poder porque supieron construir una figura inquebrantable? ¿Cuántas empresas siguen temidas no por lo que hacen, sino por lo que aparentan ser capaces de hacer? Es un teatro. Pero un teatro donde el que dirige la obra controla las emociones de todos. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes no mostrarse jamás débiles, incluso si la tormenta interna los estaba destruyendo. Los hombres juzgan más por los ojos que por el tacto, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Ahí está la clave: parecer más fuerte. No serlo, parecerlo. Es por eso que el líder debe dominar el arte del símbolo, del gesto, del rumor. Si se corre la voz de que es cruel, que sepa usar esa fama para que nadie lo traicione. Si se cree que castiga sin piedad, que los demás teman romper su ley, aunque en realidad no tenga medios para imponerla. Que nunca se sepa con certeza cuán lejos está dispuesto a llegar. El misterio es su escudo. La ambigüedad, su trinchera. Porque lo que no se ve, se imagina, y lo que se imagina, se teme. Y esto no es cinismo. Es estrategia. Vivimos en un mundo donde los tronos ya no son de mármol, sino de pantallas. Donde el poder no solo se ejerce, se transmite. Se narra. Se dramatiza. Y quien no entienda esto está condenado a ser devorado por quien sí lo entienda. ¿Quieres poder? Entonces pregúntate primero: ¿qué imagen proyectas? ¿Qué historia cuentan los demás de ti cuando tú no estás? Maquiavelo no hablaba solo para príncipes. Hablaba para ti. Para cualquiera que camina entre lobos disfrazados de corderos. Para cualquiera que quiere tomar las riendas sin ser triturado por el sistema. Porque el primer paso no es cambiar tu realidad. Es cambiar la percepción que el mundo tiene de ti. Maquiavelo no te invita a ser falso, te invita a ser efectivo. Porque la verdad sin poder es solo una queja. Y la percepción sin verdad, cuando se maneja con maestría, puede abrir puertas que de otro modo estarían cerradas para siempre. ¿Estás listo para dejar de pedir permiso y empezar a tomar lo que te pertenece? Entonces, recuerda, el poder empieza donde termina la ingenuidad. Y a veces, parecer fuerte es más importante que serlo. Manera 2. La utilidad de la traición. Maquiavelo no escribía para los moralistas. No pretendía agradar al alma piadosa ni consolar al inocente. Él escribió para los que entienden que el mundo no se mueve por justicia, sino por conveniencia. Que en el juego del poder, la fidelidad absoluta es un lujo, y la traición, una herramienta. Sí, lo que estás a punto de escuchar puede doler. Porque nos han enseñado a ver la traición como algo sucio, vil, imperdonable. Pero Maquiavelo la observa desde otra óptica, la del estratega. Para él, la traición no es ni buena ni mala. Es útil o inútil. Punto. En un mundo donde los hombres cambian de lealtades por miedo, dinero o conveniencia,
solo los ingenuos esperan coherencia. El poder exige algo más que nobleza, exige visión. Y, a veces, sacrificar una alianza es el único camino hacia el trono. El poder, decía Maquiavelo, no se mantiene con amigos, sino con resultados. No se construye con lealtades eternas, sino con movimientos precisos, fríos y necesarios. Y a veces, solo a veces, eso significa traicionar antes de ser traicionado. Pero no es cualquier traición. No es impulsiva, no es pasional, no es torpe. Es quirúrgica. Silenciosa. Calculada. Maquiavelo admiraba a César Borgia no por su bondad, sino por su frialdad. Por haber eliminado a sus propios aliados cuando se volvieron un estorbo. Por haber traicionado a quienes ya no eran útiles para consolidar su poder. Y lo decía sin rodeos, los hombres deben ser acariciados o destruidos. ¿Suena brutal? Lo es. Pero dime, ¿no has visto esto repetirse, siglo tras siglo, en la política, en las empresas, en las familias? ¿Nunca te han usado como un peldaño? ¿Nunca has tenido que elegir entre tu palabra y tu supervivencia? Maquiavelo no te invita a traicionar por placer. Te invita a entender que, en ciertos momentos, ser fiel a un pacto muerto puede ser tu sentencia de muerte. Y que muchos de los que te llaman traidor lo harían también, si tuvieran el valor o la oportunidad. La pregunta no es, ¿está bien o mal traicionar? La pregunta es, ¿qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para mantener el poder? Y aquí hago una pausa. Porque quiero que seas tú quien hable. Tú, que escuchas esto desde una oficina, una habitación, una ciudad que gira sin detenerse. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Crees que en el fondo todos traicionamos algo para sobrevivir? ¿O sigues creyendo en la lealtad absoluta, aun cuando el mundo se derrumba a tu alrededor? Déjame tu visión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Estás más cerca del Maquiavelo estratega, o del soñador traicionado? Porque entender esto no es un juego intelectual. Es una forma de ver el mundo. Y si no decides tú cuándo moverte, otros lo harán por ti. Maquiavelo sabía que el poder no se reparte, se arrebata. Y si para ello hay que romper juramentos, él no pestañeaba. Porque para el que quiere gobernar, el fin no solo justifica los medios, lo exige. No se trata de volverte cruel. Se trata de aprender a reconocer cuando la fidelidad se convierte en una cadena. Y cuando cortarla es el primer acto de libertad. Así que piénsalo bien. ¿A quién le debes tu lealtad hoy? ¿Y a qué precio? Manera 3. Gobernar desde el miedo. Hay una pregunta que ha dividido a reyes, padres, jefes y dictadores desde el principio de los tiempos. ¿Es mejor ser amado o temido? Maquiavelo respondió con la frialdad de un cirujano, es mucho más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y con eso, cortó de raíz siglos de romanticismo sobre el liderazgo. Porque el amor, decía, es frágil. Depende de la gratitud, de la emoción, de la memoria. El miedo, en cambio, es inmediato. Es visceral. Penetra en el alma como un cuchillo oculto entre las costillas. El amor se gana. El miedo, se impone. Y no se trata de crueldad gratuita. No se trata de violencia ciega. Se trata de comprensión profunda de la naturaleza humana. El hombre, según Maquiavelo, es ingrato, voluble, disimulado, temeroso del castigo y codicioso del beneficio. Y frente a ese animal impredecible, el líder no puede permitirse el lujo de ser débil. Porque donde hay duda, hay desafío. Donde hay perdón constante, hay abuso. Donde hay amor sin respeto, hay traición. Gobernar desde el miedo es establecer límites inquebrantables. Es dejar claro, desde el primer gesto, que cruzar la línea tiene consecuencias reales. Es mostrar los dientes antes de que el enemigo saque las garras. Y sí, muchos se ofenden con esta idea. Prefieren hablar de liderazgo inspirador, de empatía organizacional, de conexión emocional. Pero en los momentos de crisis, cuando el barco se hunde y los lobos se acercan, ¿a quién siguen realmente los hombres? ¿Al que los hace sentir bien, o al que impone orden con puño de hierro? El miedo crea respeto inmediato.
Y el respeto es la base del poder estable. Maquiavelo lo sabía. Por eso aconsejaba a los príncipes que fueran amados si podían, pero que jamás dejaran de ser temidos. Porque el amor te abandona en la primera tormenta. El miedo permanece incluso en la calma. Pero ojo, no se trata de crueldad arbitraria. El miedo debe ser calculado, como una dosis justa de veneno. Demasiado, y se vuelve odio. Muy poco, y se disipa. El arte está en crear un temor funcional, suficiente para mantener el orden, sin provocar rebelión. Maquiavelo admiraba a quienes sabían aplicar castigos ejemplares con precisión quirúrgica. No por sed de sangre, sino para establecer un precedente. Para que no hiciera falta repetirlo. El acto de autoridad, cuando es contundente, disuade más que 1000 palabras dulces. Y aún hoy, en los laberintos modernos del poder, ya no en castillos, sino en corporativos, gobiernos, universidades, sigue vigente la misma lógica. El jefe que busca solo ser querido se vuelve víctima de sus propios empleados. El político que quiere agradar a todos termina siendo devorado por todos. El padre que no pone límites, cría hijos que lo desprecian en silencio. El miedo no es enemigo del amor. Es su guardián. Cuando se establece el respeto, entonces puede florecer la admiración. Pero sin respeto, todo amor se pudre en debilidad. El poder verdadero, ese que perdura, no se basa en aplausos, sino en la certeza de que no se puede desafiar al líder sin pagar un precio. Por eso, Maquiavelo es incómodo. Porque no te dice lo que quieres oír. Te dice lo que necesitas saber si de verdad quieres tomar el poder. Así que mírate en el espejo. Pregúntate, ¿gobiernas desde el miedo o desde la necesidad de agradar? ¿Tu autoridad se basa en respeto o en simpatía? El mundo no necesita más líderes adorables. Necesita líderes sólidos. Y para eso, tienes que estar dispuesto a hacer que te teman antes de que te olviden. Manera 4. Dominar el caos o crearlo. Maquiavelo entendió algo que aún muchos no aceptan: el orden es una ilusión. Una fachada frágil que cubre el caos que siempre acecha detrás del telón. Las leyes, las instituciones, los contratos, todo eso no es más que una estructura artificial que puede derrumbarse con una chispa. Y lo más temible es que muchas veces, esa chispa no viene de afuera, sino de adentro. Los imperios no siempre caen por invasión. A menudo se autodestruyen por corrupción, por pasividad, por exceso de estabilidad. Y es ahí donde aparece la cuarta forma de tomar el poder: dominar el caos, o, si es necesario, provocarlo. Porque donde todo está en orden, no hay espacio para un nuevo príncipe. Donde todo funciona, no hay fisura por donde entrar. Pero cuando la estructura tiembla, cuando la gente teme por su futuro, cuando las certezas se rompen, ahí surge el vacío. Y donde hay vacío, puede nacer un nuevo poder. Maquiavelo no tenía miedo al desorden. Lo analizaba con la mirada de un cirujano: si una herida está infectada, hay que abrirla, drenarla, incluso a riesgo de que sangre más. El caos es oportunidad. Y no cualquier oportunidad, la oportunidad de redibujar las reglas. Por eso, los grandes líderes no solo resisten el caos, lo utilizan. Algunos incluso lo provocan. Un príncipe sagaz puede tolerar que su pueblo pase hambre por un tiempo, solo para luego presentarse como el salvador que trae pan. Puede dejar que las tensiones se acumulen, solo para aparecer como el pacificador necesario. Puede permitir que se rompa el sistema, para construir otro desde las cenizas, uno que le pertenezca por completo. ¿Suena cruel? Lo es. Pero también es real. En El Príncipe, Maquiavelo pone el ejemplo de aquellos que destruyen las estructuras anteriores para crear una nueva realidad política que les sea favorable. Sabe que muchos odian al que cambia demasiado las cosas. Pero también sabe que, si logra estabilizar el nuevo orden rápidamente, se vuelve indispensable. Es más fácil dominar a los que están confundidos que a los que están seguros de sí mismos. El caos, bien administrado, se convierte en el instrumento más eficaz para moldear la realidad. Y eso no ocurre solo en la política. Ocurre en todo lugar donde existe poder: empresas, religiones, movimientos sociales, redes digitales.
El algoritmo se alimenta del caos. La viralidad nace del escándalo. Las revoluciones se gestan en el descontento y los nuevos líderes emergen del humo. La pregunta es, ¿sabes navegar en el caos o te ahogas en él? Porque muchos huyen en cuanto todo se rompe. Pero los estrategas, los verdaderos príncipes, caminan entre los escombros con los planos de un nuevo edificio en la mano. Maquiavelo sabía que cuando todo arde, el que ofrece dirección se vuelve rey. Porque el ser humano, al borde del abismo, no busca verdades. Busca certezas. Y si tú eres el único que las ofrece, entonces te seguirán, aunque sea hacia otra oscuridad. Y hay algo más profundo, el caos también puede ser interno. ¿Puedes gobernarte cuando todo en ti se fragmenta? ¿O necesitas que todo esté en orden para no desmoronarte? Porque quien no gobierna su propio caos, no puede gobernar el de los demás. Maquiavelo no hablaba solo de conquistar ciudades. Hablaba de conquistar la incertidumbre. De mirar al abismo sin parpadear. De estar dispuesto a ensuciarse las manos para limpiar la mesa donde se escribe el futuro. Así que pregúntate, ¿estás esperando que el mundo se arregle para actuar, o estás dispuesto a entrar en la tormenta y hacerla tu aliada? Porque el que domina el caos, domina el destino. Manera 5. Escribir la historia antes de que otros la escriban por ti. Al final de todo, cuando las guerras terminan, cuando los cuerpos se enfrían, cuando los imperios han caído, solo queda una cosa en pie, la historia. Y la historia no la escriben los justos. La escriben los que sobreviven. Los que se imponen. Los que entienden, como lo entendía Maquiavelo, que la última forma de poder es controlar el relato. ¿Quién fue el villano? ¿Quién fue el salvador? ¿Quién traicionó? ¿Quién liberó? La respuesta no está en los hechos. Está en la pluma. En la voz que cuenta. En la versión que se repite hasta volverse verdad. Y Maquiavelo sabía esto mejor que nadie. Su nombre ha sido maldito durante siglos. Lo acusan de cínico, de diabólico, de corruptor de príncipes. ¿Pero sabes cuál fue su verdadero crimen? Decir en voz alta lo que los poderosos ya hacían en silencio. Exponer la maquinaria. Encender la luz en la sala donde se manejaban los hilos invisibles del poder. Y por eso lo condenaron, no con fuego, sino con narrativa. Maquiavelo fue desterrado, sí. Pero no de Florencia. Fue desterrado del corazón de la filosofía oficial. Lo convirtieron en símbolo del mal, porque era demasiado peligroso como símbolo de la verdad. Y sin embargo, aquí estamos. Citándolo. Siguiéndolo. Escuchándolo. Porque aunque intentaron borrar su nombre, no pudieron borrar su impacto. Eso es lo que debes entender, el poder más sutil y duradero es el de construir la versión oficial de los hechos. Puedes conquistar una ciudad, pero si no controlas la narrativa, serás recordado como un tirano. Puedes ser un traidor, pero si dominas el relato, te llamarán revolucionario. Puedes destruirlo todo, y ser venerado como el que salvó el mundo. La historia no premia a los inocentes. Premia a los que escriben su guión antes de que otros lo hagan por ellos. Y eso, en este siglo, se ha vuelto más claro que nunca. En un mundo de redes sociales, de titulares fugaces, de imágenes virales y frases fuera de contexto, el poder real no está en los hechos, sino en quien los interpreta primero. En quien da la versión más convincente. Más emocional. Más compartible. No importa si tú tienes la razón, si no sabes contar tu historia, la perderás. Y esto aplica en todo nivel. No solo en la política. En tu trabajo. En tu familia. En tu círculo. ¿Quién decide cómo se cuenta lo que hiciste? ¿Quién narra tu papel en la película de los demás? ¿Eres el héroe, el traidor o el personaje que ni siquiera mencionan? Maquiavelo entendió que el poder sin relato es polvo. Por eso escribió El Príncipe. No para enseñar a oprimir, sino para enseñar a entender el lenguaje del poder antes de ser aplastado por él. Fue su propia forma de sobrevivir, de marcar la historia con su visión antes de ser tragado por la versión oficial. ¿Y tú, qué estás haciendo con tu propia historia? ¿Estás escribiéndola? ¿O estás dejando que otros decidan cómo serás recordado?
Quizá nunca gobiernes una república. Quizá nunca dirijas un ejército. Pero si no tomas el control de tu narrativa, alguien más lo hará. Y no lo hará por tu bien. Maquiavelo no te pide que seas cruel, ni frío, ni traidor. Te pide algo más difícil, que seas consciente. Que despiertes. Que abras los ojos a este teatro de máscaras donde el que no actúa, es decorado. Donde el que no juega, es usado como pieza. Ya conoces las 5 maneras. Ya sabes lo que hay detrás de la cortina. Ya no puedes volver a la ingenuidad. Así que levántate. Camina con mirada firme. Domina tu imagen. Usa el miedo sabiamente. Siembra el caos cuando debas. Traiciona lo que ya no te sirve. Y por encima de todo, escribe tu propia historia. Antes de que alguien más la escriba y te convierta en un simple pie de página. Si este mensaje te hizo sentido, compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.